día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el titular de la CIEIDO, Israel Lira. Israel, qué placer, ¿eh? Mucho gusto en saludarte y en recibirte aquí en mi oficina. Hay que conocerte porque poco se sabe de quién es el encargado de perseguir la delincuencia organizada de este país. Pues creo que sí, pero pues, también es parte de la función el mantener la discreción en relación con los datos personales. Pero ya, hoy se acabó eso. Vienes de una familia de muchísimos hermanos, son 8 hermanos en total, y se van a vivir desde muy chiquitos al Estado de México. ¿Cómo fueron esos años? Unos años muy felices. Yo nací en la Ciudad de México y a los 5 años de edad, efectivamente, mis padres se fueron a vivir al Estado de México, nos llevaron a todos y bueno, desde entonces vivimos en el Estado de México. Años muy felices, una vida distinta y muy tranquila. Bueno, es que, o sea, ya una sentada a la mesa era como si tuvieran una gran fiesta. Era una fiesta totalmente, las comidas familiares eran, pues parecía como jardín de niños o escuela, ¿no? Muy grande y muy comelones todos. ¿Tu papá qué se dedicaba? ¿Qué trabajaba? Mi papá era diseñador de ropa para mujer, tuvo muchos empleos, en realidad empezó desde mozo en una fábrica y al final, bueno, fue diseñador de ropa. ¿Y tu mamá? Mi mamá siempre se dedicó al hogar, a cuidar a 9 niños, que era un poco maestra, un poco psicóloga y mucho mamá. Me platicabas que tu familia sin duda es producto del producto del esfuerzo de trabajar muchísimo con pocos recursos económicos. Pues sí, éramos, como te digo, mi papá empezó trabajando de mozo y recuerdo los primeros años de mi infancia, pues con carencias económicas, pero mucho afecto, con mucho cariño, con mucho amor dentro de la familia. Económicamente, pues vivíamos bastante apretados en esos primeros años y pues dormíamos todos los hombres en un solo cuarto, compartíamos camas y cosas de ese tipo, que sí fue una época, te digo, económicamente complicada, pero la recuerdo muy feliz, mucha convivencia con mis hermanos, mucha convivencia con mis papás y bueno, fueron, creo, muy buenos años para formarnos en el tema de los valores, en el tema de la importancia de la familia de lo bueno que es siempre tener a alguien que esté contigo, ¿no? ¿En dónde te ubicas en edades con tus hermanos? Soy el octavo de 9, casi todos son mayores que yo. ¿Y cuántas hermanas arriba de ti? Cinco mujeres, después, bueno, primero son 4 mujeres, después 2 hombres, luego otra mujer, luego sigo yo y al final otro hombre. O sea, tu mamá... 5 y 4. Bueno, a tu mujer le tocaron como 7 suegras, ¿o qué? Un poco, sí. En realidad, creo bueno, supongo que todos debemos decir lo mismo, pero la verdad es que mi mamá creo que es una gran suegra, una excelente suegra. Tiene muy buena relación con mi esposa. Siempre producto de la escuela pública. Siempre estudiamos, dado que éramos muchos hermanos, pues era imposible darnos educación privada, todos siempre asistimos a escuelas públicas y bueno, pues yo estuve en las escuelas de gobierno desde el inicio de mi carrera hasta la actualidad. Creo que nunca he ido a una escuela particular. De los 9 hijos, ¿cuántos tuvieron carrera profesional? Los últimos 3. Los primeros, pues, como te decía, en la época, las carencias y todo esto generaron que mis hermanas tuvieran que trabajar desde muy jóvenes para ayudar en el sostenimiento de la familia y bueno, pues ellas trabajaban y contribuían al gasto familiar. Y nos ayudaron en mucho a comprar libros, a pagar pasajes y todo lo que implica el estudiar una carrera universitaria que es bastante complejo, ¿no? Tu primera carrera médico veterinario en la UNAM. Pues yo tenía el sueño de ser un gran veterinario, quería trabajar con vacas y caballos y me soñaba en un rancho. Y ahora, bueno, pues estoy en otro ámbito totalmente diferente. Pero hay una historia que terminas la carrera de veterinario, de médico veterinario, pones ya tu consultorio, empiezan a ver ya pacientes y de repente tienes un pleito fuerte con tus socios que te decepciona tanto que cambias de giro, dejas la carrera, a punto de titularte la dejas y empiezas a estudiar Derecho. Pues sí, me dedico a otra cosa, le dimos un cambio totalmente
la carrera. Yo tenía dos ¿Pero hermanos. qué pasó ahí que te decepcionó tanto? Mira, Para cambiar de rumbos de vida, de todo. Tiene que ver con inmadurez, creo, y juventud, y que piensas que las cosas son fáciles y no resultan como parecen. Y luego que la verdad es que mis dos socios eran mis grandes amigos de la carrera, ¿no? No teníamos la experiencia como para poder haber establecido las reglas claras de la operación de nuestro negocio y no nos fue como pensábamos, pues tuvimos algunas diferencias y cerramos. Y entonces yo tenía dos hermanos que uno ya había terminado la carrera de Derecho, el otro la estaba estudiando, estaba casi por terminar la carrera. Y la verdad es que fueron mi ejemplo, fueron como mi guía. Uno de ellos era defensor de oficio, el otro ya trabajaba en una agencia del Ministerio Público. Y verlos trabajar a ellos y entender que el derecho no es memorizar códigos y no es aprenderte textos, en realidad es una gran oportunidad de servir, es una oportunidad de buscar que se haga justicia, de luchar por ideales, aunque suene romántico, en realidad puedes hacer algo por tu país desde la trinchera del derecho, y pues me gustó. Y empiezas a estudiar ya la carrera de Derecho, 21, 22 años, que ya era grande, y ahí te tienes que poner a trabajar luego. Empecé un poquito mayor, sí, terminé la carrera casi a los 30 años de edad. Ahí pasó un tiempo en lo que tomé la decisión de estudiar la carrera. Ya la estudié un poco grande. La verdad es que se estudia diferente porque muchas veces yo creo que a los 18 años que puedas definir a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, está difícil. Está muy difícil. Me daba mucha pena porque yo me sentía grande y pensaba que cuando llegara al salón de clases los compañeros iban a pensar que yo era el maestro, ¿no? Porque yo ya me sentía que me iba a ver muy grande. Y pues sí, tenía compañeros de 18 años y yo tenía pues ya varios años más, pero sí se estudia diferente, lo afrontas ya con mucha más seriedad y le tomas un cariño diferente a la profesión, ¿no? Y empiezas a trabajar en los juzgados desde mecanógrafo. Empiezo a trabajar en los juzgados al poco tiempo de que entro a la carrera. Precisamente mi hermano, que era defensor de oficio, me ayuda a conseguir una entrevista con una juez, que es la que me da mi primera oportunidad en el derecho, y empiezo a trabajar con ella en el juzgado 40 penal en el Distrito Federal entonces. Y sí, hago desde coser, foliar expedientes, rubricar, toda la labor que nadie más quiere hacer, y ahí pues empecé a aprender, ¿no? Que muchas veces si quieres llegar a ser jefe tienes que saber cómo se hacen todos los trabajos desde abajo, ¿no? Dicen que para saber mandar hay que saber hacer el trabajo. Y creo que esa es una experiencia de aprendizaje de lo elemental, pero también una experiencia de vida, porque te enseña a aquilatar o a valorar los logros que vas teniendo más adelante. Y también simultáneamente empieza a trabajar con el esposo de esta magistrada. La magistrada Orea, que fue la que me dio la primera oportunidad, un poco, en ese tiempo ella era juez y me recomienda o me da la oportunidad de irme a trabajar con su esposo, el licenciado José Antonio de Alba, que era juez tercero, y empiezo a trabajar con él. También empecé haciendo fui mecanógrafo, técnico administrativo especializado, que son plazas administrativas, y luego me dio la oportunidad de ser pasante de derecho, proyectista y secretario de acuerdos ahí con Pero me contabas que te corrió y que fue el peor año de tu vida, te corrió en plena crisis y estuviste un año muy complicado. Fue durísimo. En la parte personal fue muy fuerte porque mi hija acababa de nacer, yo tenía poco tiempo de estar con mi esposa, mi hija pintora, que aquí tengo 2 cuadros que ella me hizo. Estaba de 15 días de nacida y pues yo me quedé sin trabajo y con deudas de todo tipo. Entonces sí fue bastante complicado andar buscando trabajo. No dices que no es fácil. Que tu esposa dijo, ¿sabes qué? Yo en este momento mantengo la casa. Ella se hizo responsable. La verdad es que fue la fortaleza, fue el soporte del hogar, no solo en cuestión económica, también en cuestión anímica. Fíjate porque que a muchos te caes, hombres les cuesta trabajo, sobre todo en México, que la verdad somos muy machistas, tanto las mujeres como los hombres, que dicen, no, la casa la tiene que mantener el hombre. Y yo creo que si sobrepasas estos momentos de crisis, acabas teniendo una relación mucho más sólida, ¿no? Sí,
Sí es difícil porque estás acostumbrado a verte como el proveedor del hogar y la verdad es que no resulta nada cómodo el sentir que de repente te tienen que dar para el camión, ¿no? O, Pero fue poco tiempo y un año y te pues vuelve a recontratar el mismo juez que te había corrido. el mismo juez afortunadamente me volvió a dar la oportunidad de regresar Ya al no te juzgado. pusiste digno. No, mi orgullo estaba por los suelos, entonces por supuesto que regresé encantado. Además el juez era una gran persona, falleció, era una gran persona y yo siempre le tuve mucho aprecio y mucho agradecimiento como a la ahora magistrada Orea. Me enseñaron mucho, me dieron grandes oportunidades en lo profesional. Él me volvió a invitar a trabajar y creo que ahí, bueno, cambió otra vez mi vida para bien, mi vida en lo profesional. Sí, te vas poniendo metas. En este tiempo también te empiezas a hacer especialidad justo en el tema de lavado de dinero. Un poco después, yo después de haber estado en los juzgados, me fui a trabajar a PGR un rato, después a la Procuraduría del Estado de México y luego a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es donde empiezo a estudiar todo el tema del lavado de dinero. Para ahí ya habían pasado varios años, ¿no? Eso debe de ser, o sea, no es muy divertido, ¿no? Porque tienes mapas, haces mapas mentales, tienes que empezar a hilar dónde está todo. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado descifrar en un tema de lavado de dinero? Bueno, creo que siempre el lavado de dinero es muy complejo. No es nada fácil de investigar, es algo a lo que no estamos acostumbrados los abogados. Lo cierto es que nuestra preparación, sobre todo los que nos dedicamos al ámbito penal, tiene muy poco que ver con números, con cifras, con cantidades o con bancos, ¿no? Lo único que sabes es que ahí te pagan tu nómina y ya. Es muy complejo entender cómo funciona el sistema financiero y luego cómo este sistema financiero es utilizado para lavar dinero. Cómo entra el dinero, cómo sale el dinero, cómo se opera, cómo lo esconden las organizaciones delictivas y eso en realidad se vuelve pues algo apasionante porque es todo un reto a tu creatividad y en realidad trabajas con un equipo de Anécdotas, personas. ¿qué es lo más insólito que te ha tocado ver? Eh, bueno, me ha tocado ver de todo, me ha tocado ver operaciones muy sencillas hasta operaciones de varios cientos o incluso en alguna ocasión miles de millones de pesos operados en una empresa que en realidad no existe, ¿no? ¿Qué son las empresas fantasmas? Así es, o una empresa que funcionaba prácticamente como si fuera un banco, ¿no? Que les recibían el dinero en efectivo a las personas y luego les ayudaban a mandarlo en transferencias en todo el mundo, que es bastante peculiar porque prácticamente tenían como si fuera un banco, operaban como si fuera un banco, pero por supuesto en la clandestinidad, ¿no? Y eso lo empiezas a trabajar ya desde el Estado de México. Lo empiezo a trabajar no ya en la federación, cuando llego a la Unidad de Inteligencia Financiera. En el Estado de México mis temas fueron un poco más relacionados con temas primero de delincuencia organizada o asuntos especiales y luego como fiscal regional de Toluca todos los temas de la delincuencia común en la zona centro del Estado de México. Oye, ¿cómo te empiezas a especializar en delincuencia organizada? Pues cuando llego precisamente al Estado de México que me nombra el procurador fiscal general de asuntos especiales, empezamos a trabajar muchos temas de delincuencia organizada en conjunto con la delegación del Estado de México y bueno, pues nos tocó una época bastante compleja en el Estado de México cuando había un grupo de delincuencia organizada que estaba pues secuestrando y mataron a mucha gente en ese tiempo. Nos tocaron esas investigaciones que fueron bastante delicadas y bueno, pues ahí empecé a entender un poco de este fenómeno. Israel, hoy manejas y eres el encargado de investigar todo lo que es la delincuencia organizada. Sí. Y el lavado de dinero en este país. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo lo asumes? Bueno, me invita el procurador, me llama y me invita a aceptar, a tomar este cargo y por supuesto lo tomé encantado. Es la gran oportunidad de servirle a nuestro país desde una de las posiciones más importantes. Tienes muchas posibilidades legales y muchas posibilidades operativas de hacer cosas importantes. Y bueno, pues desde el primer día nos dedicamos a tratar de fortalecer los vínculos con todas las instituciones que participan en el combate a estos delitos. ¿Y en tu casa no se atacaron? Pues en mi casa no les gustó la noticia en absoluto. Creo que nunca es una buena noticia para nadie que un ser cercano se involucre con estos temas, pero lo cierto es que en lo personal es un gran reto y yo estoy muy contento de aceptarlo. Israel, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
Hay varios días más felices. Cuando nacen mis hijas, por supuesto, y sin duda, y otro es cuando me casé. ¿El más triste? El más triste cuando fallece mi papá. Complétame esta frase. Israel Lira es. Es un servidor público con vocación.